estimadas amigas y amigos del blog El Santo Nombre. Hoy estamos en el contexto de la cuarta clase del curso de Filocalía 2020. Durante el mes de febrero, como ustedes saben, abordamos los textos de Casiano el Romano, particularmente en su discurso al obispo Castor sobre los 8 pensamientos viciosos. Días atrás nos aproximamos al tema de la continencia del estómago, al tema del espíritu de la fornicación y también al texto sobre el amor al dinero. Hoy nos acercaremos al texto sobre la ira, la tristeza y la asidia o asedía, que son muy parientes. Allí en la misma página donde ustedes están viendo este video, tienen el texto digitalizado de Casiano sobre estos 3 temas y tienen audios sobre esos mismos textos, literalmente de Filocalía. Intentaré yo ahora hacer una síntesis de ello, partiendo de la base de que ustedes o han leído el texto o han escuchado el audio, o ambos. Lo que Casiano nos dice sobre la ira es bastante abundante. Empezaría diciendo que Casiano distingue entre una ira según natura y una ira contra natura. Dice que la ira nos ha sido dada como una facultad para luchar contra las pasiones. Esta sería la ira según natura, la ira correcta, en la cual nos alzamos en rebelión iracunda contra las pasiones que quieren esclavizarnos. Es esa fuerza que tenemos a veces, obra de la gracia, que nos hace fuertes contra algún vicio, contra algún pecado que se insinúa, contra algún pensamiento que quiere dominarnos. Pero la ira de la cual particularmente Casiano habla en su texto es la ira contra natura. Es una perversión del don que nos ha sido dado. La ira contra natura es aquella que nos lleva a odiar a los hermanos, a odiar situaciones y hasta objetos, en un estallido de violencia que sale de dentro e inunda nuestra mirada. ¿Qué es la ira, hermanos? Fijémonos bien en el fenómeno mental y corporal de la ira para que, comprendiéndola más, podamos hacer algo para dominarla. Tengamos en cuenta que la ira es un estallido. Como tal, tiene fuerza. Esa fuerza surge de una tensión. Hay una tensión interior que se acumula, que nos rebalsa y que sale al exterior. Esto se manifiesta como odio, como insultos, como acritud, como un malestar del ánimo que nos indispone con los hermanos y con todo. Pero, ¿de dónde sale esa fuerza? Esto surge de una tensión interior. Cuando esa tensión es extrema, empezamos a ser dominados por pensamientos de ira. Se empieza a descargar por vía de los pensamientos. Cuando esa tensión nos supera, sale
a la conducta y se expresa en el mundo. Pero, ¿qué es lo que nos tensa? ¿Por qué se genera en nosotros esta tensión tan fuerte que nos lleva a este desequilibrio, a esta agitación del alma que Casiano llama la ira? Esta tensión interior se genera por un choque de fuerzas entre lo que está sucediendo y lo que nosotros deseamos que suceda. Es como si nosotros nos fundáramos en un cierto rompecabezas, en una cierta estructura interior, que cuando no coincide con lo que se manifiesta afuera o en el mundo, nos provoca ruido. Mientras más intenso es ese ruido, más fuerte es nuestra tensión. Cuando esa tensión nos excede, nos rebalsa, se expresa en el mundo de las demás personas. Es decir, no puede haber ira si no hay en nosotros una rigidez, una fijación, un deseo de que las cosas sean de tal manera. Es decir, que finalmente llegamos a la conclusión de que la ira deriva del deseo. Como siempre, tantas cosas derivan del deseo. De ese impulso, de ese querer que las cosas sean de determinado modo. Esto lo vemos muy claramente en la relación con los demás. ¿Cuándo es que me siento iracundo hacia mi prójimo, hacia alguien? Cuando advierto en su conducta algo que a mí me parece mal o que no coincide con lo que yo quiero que el otro haga. Para llegar a la ira, me he situado como un juez. Me he puesto en un papel superior a mi semejante y juzgándolo me enojo. Surge el odio. No es posible caer en la ira si antes no se cayó en un juicio previo. Y no es posible caer en un juicio previo si antes no nos hemos ensalzado por sobre el hermano. Casiano da abundantes citas bíblicas, evangélicas particularmente, en donde él trata de fundamentar el por qué un cristiano no tiene nunca motivos para la ira. Vamos a revisar esas notas. Continuamos entonces. Casiano enfatiza mucho en la cita evangélica de la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 20. En ese versículo, Santiago nos dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, nunca nuestra ira va a ser herramienta de la justicia divina. Y en este versículo específico, Casiano centra toda su, interpretación del tema de la ira. También lo hace en base a Mateo 5:23. Ya vamos a abordarlo. Permítanme ir ahora al tema de la ira santa o la ira de Dios, diferenciándola de nuestra ira personal. Porque eso se ha hablado en la espiritualidad bastante y es bueno aclararlo. A raíz del episodio de Jesús y los mercaderes en el templo, se habla de la ira divina o la ira santa. En nuestro caso, nuestra ira es siempre personal.
es una ira egoísta, es una ira que se funda en nuestro propio yo, en nuestro sentirnos un individuo con potestades independientes de la voluntad de Dios. Existe una ira divina, una ira impersonal, una ira santa que pueda manifestarse. Dicen los que saben que sí, que existe, pero es algo impersonal y adecuado a la situación. Supongamos que nosotros estamos presenciando una injusticia, alguien está maltratando a una persona indefensa. Surge en nosotros una ira adecuada a esa percepción. Pero si ustedes examinan bien, van a ver que es una ira que no se funda en la persona, no se funda en nosotros, en nuestros atributos, en nuestros derechos, en todo aquello que nosotros creemos como posesión nuestra. Ese sería el caso, que Casiano lo contempla, de una ira impersonal o una ira santa. Pero esto es lo que ocurre con menos frecuencia. La ira que nos somete, que nos esclaviza, es la que nos hace odiar a los hermanos, la que nos hace sentirnos en la razón, en la verdad, la que expresa esa tensión de la que hablábamos, que opera su descarga expresándose en el mundo. Veamos de sintetizar un poco lo que dice Casiano en el texto que ustedes habrán leído o habrán escuchado. Él dice que la ira enceguece los ojos del corazón, es decir, nos oscurece la mirada, nos transforma la percepción de nosotros y del mundo. Recuerden ustedes que en el texto sobre el espíritu de la fornicación, Casiano también hablaba de los ojos del corazón, o de cómo el corazón era el que guiaba la mirada. Y aquí nuevamente vuelve sobre la misma idea. Y nos dice que la ira enceguece los ojos del corazón. Y después, en el texto, utiliza un ejemplo propio de la época. Ustedes no se olviden, todo lo que Casiano diga, escriba, está destinado a los monjes, a sus pares, a gente que se había consagrado a la vida monástica en aquella época. Estamos hablando del año 330 aproximadamente, después de Cristo. En ese contexto ustedes tienen que entender sus dichos, y entonces él abunda en referencias a la vida monástica. Esto es muy común en Casiano.